Muy buenos días a todos y a todas. Tengan una muy bonita mañana de miércoles. El día de hoy nos reunimos para la presentación del libro ilustrado por Cucho, Democracia Ilustrada, 30 años del IEPC Jalisco. A continuación, le cedo el uso de la voz a nuestra directora, maestra Paula Ramírez Jón, para que sea ella quien haga los debidos honores. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a todas y a todos. Sean todas y todos muy bienvenidas, bienvenidos. De verdad que es un gran gusto verles esta mañana aquí en la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para presentar pues este trabajo de divulgación de la cultura democrática en nuestro estado. Es un enorme placer para nosotras y nosotros ver a todas estas caras conocidas de la vida electoral mexicana, al consejero Rivera, a la consejera Brenda Canchola, al fiscal electoral, a la diputada Hortensia Noroña, a mis colegas consejeras y consejeros electorales, desde luego. Muchas gracias por su presencia y antes que nada, pues muchas gracias a quienes me acompañan en esta mesa para presentar este gran libro denominado Democracia Ilustrada, que es una producción editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que quiere recuperar la historia de 30 años de elecciones libres y auténticas en la entidad a través de 30 breves pero sustanciales ensayos sobre diversos temas y enfoques que en su conjunto configuran el paisaje democrático de las últimas 3 décadas en Jalisco. La edificación de la institucionalidad electoral local, el origen y desarrollo del propio instituto, el peso de los consejos distritales y municipales, la importancia de los debates electorales y su incursión en ellos, la innovación tecnológica con el desarrollo y puesta en práctica de la urna electrónica jalisciense, las nuevas condiciones de paridad en la competencia política y las acciones afirmativas para garantizar la inclusión de grupos históricamente excluidos, partidos políticos, candidaturas independientes, reformas electorales, mecanismos de participación ciudadana, entre muchos otros temas, son los abordados pues con puntualidad casi telegráfica, diría yo, para mostrar las distintas caras de nuestra vida democrática, desde las voces de las y los expertos, autoridades electorales, actuales y ex consejeras y consejeros electorales, funcionarias y funcionarios públicos especializados, miembros de la academia, periodistas, líderes de opinión, estudiosos de la vida pública. Todas y todos nos ofrecen un breve episodio, un trozo de este collage que es nuestra democracia. Esta publicación tiene el sello característico de la casa, puedo notar la mano de Sayani Mosca en el dinamismo y a la vez en la limpieza de esta edición, gracias Sayani, pero además fiel al estilo gráfico y artístico del IEPC, este libro incorpora ilustraciones del monero Saúl Herrera Cucho, gracias Cucho, que narran pues con ese otro talento, el del arte de la caricatura política, las innovaciones, los conceptos, los momentos memorables, episodios históricos, en fin, Cucho logra ese impacto, transmite con su color y su intención lo que los textos quieren decir. Todas son buenas, pero para mí lo son particularmente las ilustraciones de los capítulos sobre el voto incluyente, la que acompaña el ensayo 30 años de cuidar el voto y garantizar su representación, la del texto de Augusto Chacón, que además tiene un título muy provocador, Maneje con cuidado, democracia en permanente construcción o siempre en construcción, y también el de la crónica de Nancy García sobre la jornada de un escrutador, qué mejor manera que un ejército de hormigas para ilustrarla. Imágenes que provocan, que evocan, que tocan e invitan siempre a la reflexión crítica. ¿Y quién mejor para presentar este libro que el cuarteto de extraordinarias personas que nos acompañan esta mañana y nos hacen este gran honor? Guadalupe Morfín Otero, Enrique Ibarra Pedrosa, Ibabel Arroyo y desde luego Saúl Herrera Cucho. No les aburriré con una pues burocrática presentación de cada una de ellas y de ellos,
pero diré que se trata de 4 personas que conocen como pocas el desarrollo de la vida política de la entidad, la conquista de los derechos y libertades en nuestro país, el proceso de transición y los 30 años de democracia que hemos vivido en Jalisco. Gracias a las y los 4 por haber aceptado presentar este libro y participar en él. Es de verdad un gran honor. Y gracias a todas y todos los autores, por supuesto, que colaboraron en este proyecto intelectual, que creyeron en este esfuerzo más del IEPC para la divulgación y promoción de nuestra cultura democrática, una tarea que a veces parece inabarcable, a veces inalcanzable, pero que hoy más que nunca es indispensable. Sin más, le cederé la voz, dijimos que cambiamos el orden, pero entonces le cederé la voz a Guadalupe Morfín Otero en primer término y diré pues que su nombre ya está escrito en nuestra historia, poeta y abogada dedicada a divulgar temas de paz, de democracia y de derechos humanos, su trayectoria, su formación, su ímpetu, su destacado paso por el servicio público y su contribución a nuestra vida social combinan en esta mujer extraordinaria los atributos de quienes son capaces de cambiar realidades o al menos de mostrárnoslas tal como son, sin ambajes, sin miedos, con su estremecedora sensibilidad de poeta. Gracias, Lupita, es un honor. Adelante. Muchas gracias, querida Paula, por invitarme a presentar este libro sabrosamente ilustrado por Saúl Herrera, Cucho, y bien cuidado por Sayani Mosca y Carlos López de Alba. Servirá para acercarnos a entender, anhelar y defender la vida en democracia. Han sido sobre todo jóvenes quienes las últimas semanas han salido a las calles para expresar que la urgente y necesaria reforma judicial no era bienvenida de cualquier manera, sino solo mediante acuerdos sostenidos por el ejercicio del diálogo. Ojalá pronto se abra paso una operación compleja y difícil para restañar la interlocución rota y para que sigamos escuchándonos unos a otros con cortesía, que no es una virtud menor en la política. En tiempos recientes he extrañado mucho 3 voces malévolas pero entrañables, que hoy nos sonarían cándidas frente a las batallas que a diario digerimos al leer la prensa o adentrarnos en las redes sociales. Esas voces con su sentido del humor nos hacían reírnos de nosotros mismos y de algunos personajes de la vida pública. Me refiero a Jorge Ibargüengoitia, Carlos Monsiváis y a Germán Dehesa. Este último describía a ciertos políticos como monjas legislativas y se refería a Joaquín Gamboa Pascoe y a Manlio Fabio Beltrones cuando ambos acumulaban enorme poder en el Congreso Federal. Con el sainete reciente para aprobar la reforma judicial, ya me imagino quiénes serían llamados por él sus nuevas monjas. Durante varios años, leerlo cada mañana me ayudaba a sanar lo que la realidad deshilachaba, así como lo hicieron las crónicas y libros de Ibargüengoitia y las columnas de Monsiváis para documentar nuestro optimismo. Ibargüengoitia relató en su libro Las Muertas, que como casi todos saben, es la historia de unas tratantes de mujeres en un pueblo de Guanajuato. Tendrán que pasar muchos años para que alguien se atreva a escribir alguna crónica similar que nos ayude a entender la supuesta entrega del Mayo Zambada en las afueras de Culiacán. En la prensa local y nacional abundan las plumas críticas, pero con escaso sentido del humor. Las frases ingeniosas de Diego Petersen en su columna En 3 patadas alivianan los sobresaltos. Me refiero al humor que sana y salva. Este parece reservado a los cartonistas como Cucho, Falcón, Jabás, Magú. A veces me queda la impresión de que se les pasa la mano tantito, pero la culpa es de nosotros que los hemos dejado solos en escena en este clima de polarización que nos trae en un patatús político permanente.
cómo nos hace falta reírnos de nosotros mismos y sobre todo reírnos en comunidad. El pasado 3 de septiembre, Diego Petersen escribe: reírnos del poder es una sana costumbre porque desacraliza al poderoso, pero no basta. Necesitamos, por el bien de todos, construir y defender los contrapesos, esos que en el delirio el presidente ha convocado a dinamitar. Traigo esto a colación porque he recordado el sentido del humor de los entonces muchachos de la Asamblea Nacional Ciudadana cuando exigían el cambio de un auditor del estado de Jalisco, marchando con una enorme rata gris por las calles o pidiendo en lo electoral contabilizar por separado los votos nulos o representando el agandalle de los partidos políticos en la carrera un 10 por la democracia y el talante de tolerancia del presidente del YPC en esa época. Democracia Ilustrada contiene cerca de 30 ensayos brevísimos sobre una variedad de temas electorales. Aquí nos enteramos de cómo inicia en Jalisco una idea de transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos con Fray Antonio Alcalde, en quien es experto nuestro compañero de mesa Enrique Ibarra. O sabremos que antes de la existencia de los órganos electorales autónomos era posible tener urnas rellenas en los pueblitos desde un día antes de las elecciones con todos los votos a favor del candidato del partido en el poder, como narra Augusto Chacón. Varios ensayos exhiben las bondades o retrocesos de las reformas electorales y las normas y lineamientos que van abriendo lugar a la paridad de género y cómo el ejercicio democrático va abarcando a jóvenes, migrantes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTQ+, pueblos originarios y afrodescendientes. Brenda Serafín, Edith Roque, Paul Alcántar, María Rosas, Esmeralda Correa hablan de esos avances y Teresa González Luna advierte cómo persisten las trampas en los partidos con las Juanitas o al disfrazar como pertenecientes a pueblos originarios o migrantes a candidatos que notoriamente no lo son. De elecciones extraordinarias escribe Luis Montes de Oca o de candidaturas independientes, memorable aquí la de Pedro Kumamoto en 2015 a una diputación local. Julio Ríos, bienvenido, considera excepcional la de María de Jesús Patricio por parte del Congreso Nacional Indígena en 2017 y exhibe cómo el monopolio de los partidos está garantizado por el laberinto burocrático que hace casi imposibles de cubrir los requisitos. David Gómez Álvarez repasa la elección de Alberto Cárdenas o aquella donde compitió Lagrimita o la del voto nulo de 2009 y la del voto por personas desaparecidas que sucedió en la reciente elección como señal de protesta. Por Ernesto Castellanos sabemos de la invitación a empresarios a ser parte de consejos electorales y por Carlos Magay conocemos las distintas maneras de promover una educación cívica. Mario Ramos aborda cómo invitar al voto, Rubí Bobadilla habla del uso y abuso de los debates y Moisés Pérez Vega hace un elogio de las publicaciones impresas y digitales del YPC, sobre todo de la revista Folios. En Democracia Ilustrada recordamos quiénes impulsaron la reforma electoral en Jalisco en 1994 y aquellos que conformaron el Consejo Electoral presidido por Felipe Preciado, los famosos tres Jorges, Camberos Garibi, López Vergara y el Doc Alonso, además de Julio García Briceño, Santiago Kelly y Paco Ayón, a los que debemos haber transitado a la alternancia, como lo relatan Rigoberto Silva, Eduardo Mar de la Paz, Mónica Montaño. José Antonio Elvira critica el pragmatismo de los partidos que eligen perfiles inadecuados y luego desatienden el bien común cuando gobierna. Hará falta, digo yo, constituir un corpus legítimo, una verdadera reserva moral que no pueda ser sujeto de chantajes como lo fueron la semana pasada algunos exhibidos en la aprobación de la reforma judicial en el Senado.
Jesús Ibarra denuncia la corrupción electoral tan arraigada y los mecanismos que harían falta para erradicarla. Es indispensable, dice, que los órganos de control y vigilancia estén libres de las cadenas políticas que los someten. Nancy García y David Izazaga nos hacen reír con el relato de su experiencia como escrutadores, esa legión de hormigas que trabajó incansablemente y que, sin embargo, después de la elección última, no logró la confianza plena. Alonso Solís cuenta cómo los heroicos capacitadores son recibidos desde con ladridos y golpes hasta con baldazos de agua, rara vez una agüita fresca, una comidita casera. César Ledesma y Melisa Amezcua plantean respectivamente el uso de la inteligencia artificial para hacer más confiable el PREP y los mecanismos de participación ciudadana en los que Jalisco ha sido líder. Miguel Godínez explica cómo surgió la urna electrónica, otro adelanto tecnológico local. Carlos López de Alba menciona movimientos sociales como el surgido a raíz de las explosiones del 22 de abril de 92 en Guadalajara o la confluencia de organismos, más de 40, una sola voz a raíz del asesinato del cardenal Posadas en 1993 y los movimientos sobre el derecho a la ciudad como Guadalajara en bici y Ciudad para Todos. De este último considero un gran logro haber evitado la vía express a lo largo de la avenida Inglaterra, una vía de cobro que dividía la ciudad, y visibilizar a peatones y ciclistas como habitantes con derechos en el espacio público. La relación entre el YPC y el INE ha cambiado, nos dice José Reynoso, a raíz de la reforma de 2014, que alguno de los ensayistas considera también retrógrada, pero es más de cooperación que de competencia. El desafío ahora ha sido conjugar una visión nacional con la experiencia y las particularidades de Jalisco, pero el peligro centralista acecha. Concluyo. ¿Cuánta distancia entre las pasadas elecciones y aquellas donde a finales de los 80 el Doc Alonso nos coordinaba a varios voluntarios como observadores con preparaciones al vapor sobre lo que podía acontecer y a dónde había que reportar irregularidades? ¿Cuántas desilusiones han seguido a la alternancia, pero también cuántos logros a medias o completos para que gocemos de una verdadera vida en democracia? Es decir, para que no haya jóvenes manifestantes secuestrados como en el 4, 5 y 6 de junio de 2021, ni madres buscadoras, ni tráilers de la muerte deambulando en el área metropolitana, ni jóvenes desaparecidos en el mirador de Lagos de Moreno, ni el horror de las fosas. Para todo eso es preciso a diario hacer de cada conciencia un contrapeso, de cada respiro una forma de construir civilidad y recordar esa bella consigna zapatista de que solo se vale mandar obedeciendo, no a cualquier cosa ni a cualquier persona, no al líder del cártel de turno ni al poder empresarial voraz, sino obedeciendo los principios constitucionales de derechos humanos, de igualdad y de justicia. ¿Cuánto le debemos en Jalisco también a ese gran señor que es Esteban Garay, que presidió la Junta Local del entonces IFE, que fue delegado electoral en Chiapas y que sorteaba en canoa el paso con boletas electorales sobre lagos o presas entre amenazas de robo de dicha paquetería? Deseo que su decencia como funcionario haya hecho escuela. Casi siempre, no siempre, he seguido sus preferencias políticas y sigo sosteniendo que también cabe el cariño cuando no se piensa igual que otros y que ese cariño, como el humor, nos deben sostener en seguir bregando, y yo a Esteban lo quiero mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Guadalupe Morfín por este texto, por esta primera intervención que efectivamente nos ha estremecido.
Presentaré ahora, o más bien cederé el uso de la voz a Ibabel Arroyo. Ella es analista y ensayista con más de 25 años de trayectoria dedicados al periodismo político y es una de las principales voces que han seguido, pero que además han sabido comunicar los vaivenes del desarrollo democrático en el país y en el Estado a lo largo pues, de este último siglo, en que México ha vivido el periodo de mayor alternancia y estabilidad política de su historia, con sus colaboraciones en medios de comunicación, su participación en coloquios y seminarios, su análisis y opinión crítica, con su inteligencia y siempre con el rigor que le impone la verdad. Ibabel nos ha ayudado a comprender nuestra realidad política y hoy nos acompaña también para presentar este libro sobre los 30 años de la democracia en Jalisco. Gracias, Ibabel, es un lujo tenerte. Gracias, Paula. Me siento halagada, pero no me importa que sean mentiras, a mí me gusta que me halaguen en la mañana. No son mentiras. Me siento también muy honrada por compartir la mesa con Guadalupe, a quien quiero desde hace muchos años, con Cucho, a quien estoy conociendo, pero a quien admiro profundamente, con Enrique, a quien también conozco desde que yo era una jovencita recién egresada y a quien le decíamos la amenaza elegante en Jalisco. Y quiero agradecer a todo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco por haberme invitado a formar parte de esta celebración, porque tengo que contarles algo que quizá no sepan ustedes que me conocen, y es que para mí este libro es una especie de álbum familiar. Cuando yo llegué a Jalisco, porque tengo que confesar algo, no soy de aquí, pero yo me siento de aquí, porque los jaliscienses nacen donde quieren, ¿o no? Ahí está. Ajá. Bueno, y entonces llegué recién egresada de la UNAM y empecé a poner mucha atención en el Instituto Electoral. Creo que era Consejo Electoral en ese momento. Y mi tesis de licenciatura la hice sobre el Consejo Electoral en Jalisco, la descentralización de los procesos electorales nacionales y la importancia que había tenido el camino andado por el Consejo Electoral en el marco de la transición a la democracia en el país. Entonces, para mí, el instituto pues es querido porque es mi tesis de licenciatura. Y después de eso acompañé muchos procesos como periodista, ya fuera en las sesiones, en una casilla, en el PREP, entrevistando a quienes habían diseñado la urna electrónica, en fin. Entonces, creo que este libro me parece que es un álbum familiar, pero me atrevo a pensar que puede ser un álbum familiar no solamente para mí, sino para muchos jaliscienses, porque en realidad cuenta una historia que a todos nos es cercana. Nos cuenta una historia de pensamiento político, como bien lo recuerda Enrique Ibarra en uno de los primeros textos. Nos recuerda un proceso de maduración política, de alternancia política, de construcción de procesos cívicos que no tenían además modelo del que pudieran ser copiados. Realmente Jalisco se estaba inventando la historia. Cuando incluso llamaron a los empresarios para darle certeza a los procesos electorales con alguien que ellos dijeran, bueno, pues estoy seguro de que ellos no se van a doblegar ante el poder. Pudieron haber llamado también a sacerdotes o a deportistas, escogieron empresarios y les funcionó. Lo importante es que la gente pensara y aceptara que había liderazgos sociales distintos a los del poder fáctico de ese momento. Después las cosas evolucionaron. Ya Guadalupe Morfín hizo un excelente y detallado listado de lo que ustedes pueden encontrar en este libro, que además tiene la enorme ventaja de tener textos brevísimos sobre todo, creo que no faltó nada, o no sé,
Al ratito busco a ver qué le faltó. Pero creo que no le faltó nada. Sí están los movimientos ciudadanos, está la alternancia, están los procesos de la tubería del Instituto Electoral, cómo se hace la capacitación, qué pasa con los derechos de la diversidad, qué ha pasado con los derechos indígenas. Y no solamente eso, es un libro que tiene sus textos críticos. Bueno, el de Augusto Chacón. El de Augusto Chacón nos recuerda que aunque estamos celebrando 30 años de la construcción de un instituto que ha colaborado con la democracia en Jalisco y me atrevo a decir que en México, bueno, pues también estamos en un momento en el que esa celebración tiene que ser un poquito acotada. O llena de lamentos. Quiero leerles un párrafo de Augusto Chacón porque creo que vale la pena. Además de que ese texto, una de las cosas que me gusta es que trae al libro otros textos a los que también se puede aludir, como el de la ciudadanización, el proceso de la ciudadanización o la construcción de la ciudadanía, ya no me acuerdo cómo se llama, famosísimo que hizo el ITESO con René de la Torre. Bueno, el párrafo que les quiero leer es el que dice, aquí está, porque Augusto Chacón se pone a hablar de cómo era antes cuando existía el autoritarismo, porque claro, en este momento hay voces que se levantan para decir que estamos transitando a un periodo complicado de concentración de poder. Sí, pero hay muchos ciudadanos mexicanos que no vivieron eso, entonces tampoco hay que recordarles cómo era cuando la mujer ya tenía voto, por ejemplo, siempre pongo esa anécdota porque me gusta. Mi abuela fue de las mujeres que votaron por primera vez a fines de la década de los 50. ¿Pero ustedes creen que el voto de mi abuela servía para una chingada? Pues no servía para nada. O sea, claro, ya teníamos voto las mujeres, o bueno, ya tenían voto las mujeres, pero no teníamos democracia, ese voto no servía para nada. Entonces, recordar eso, recordar que nuestras abuelas y nuestros abuelos llegaban a las casillas y les indicaban por quién votar, es importante. Bueno, pues de eso nos cuenta Augusto Chacón, pero luego regresa al presente y dice, ¿qué tipo de antes, porque se supone que estamos como regresando a esa idea autoritaria, qué tipo de antes seremos para quienes en 30 años midan el avance de hoy, el avance que hoy para nosotros significa el IEPC Jalisco? Si bien el instituto es huella de una conquista ciudadana, sufre los embates, como los de antes, de la clase política profesional, que se parece mucho a la de antes. Por lo que no podemos afirmar que llegamos a un puerto definitivo. Tal vez toca imaginar, proponer e iniciar la edificación del después de este ahora, me gusta esa frase, que ya quedó dicho será un antes para los que vienen, no solo merced a las reformas legales que nunca faltan, sino por la actitud que de pronto parece flaquear, la que debe mostrar sin vacilación que la libertad y los derechos siguen siendo valores centrales. Me voy a saltar un párrafo y voy a pasar a la última frase que dice, si la democracia está amenazada por un autoritarismo renovado y populista, tal vez es tiempo de apuntalarla, y esto es lo que me gusta muchísimo, desde los componentes principales de la República, los estados, pero con los ciudadanos y las ciudadanas al frente. Los estados, como se hizo antes, como nos cuentan desde el principio, que hizo Jalisco, que se hizo en Baja California, que se hizo en Guanajuato, pero con Jalisco la construcción de la institución electoral, la que cuidaba el voto, que era en ese momento el eje de nuestra vigilancia democrática, me parece que fue, y estoy totalmente de acuerdo con Eduardo Mar de la Paz que lo dice, era totalmente de vanguardia. Bueno, pues toca volverlo a hacer. Ni modo, ahorita estamos bocabajeados, pero toca volverlo a hacer desde los estados. Ahora, en este libro además se nota, y regreso al tema de la brevedad de los textos, porque es muy difícil escribir con tanta concisión, tanta claridad tanto rigor en tan poco espacio. Pero conozco perfectamente bien a Moisés Pérez Vega, a Sayani Mosca y a Carlos López de Alba, que son unos editores espectaculares, porque además formé parte del consejo de la revista Folio durante un rato. Les digo que estoy cerca del Instituto Electoral, así que los felicito.
por el trabajo editorial de este libro y de otros. Y creo que es importante que este libro, lo dijo Enrique Ibarra antes de que empezáramos esta presentación, este libro es un libro de divulgación que tiene que estar en todas las bibliotecas del estado de Jalisco y en las bibliotecas del país, porque cuenta una historia que tenemos que saber sobre el autoritarismo, pero también sobre los esfuerzos que se realizaron en uno de los estados más vanguardistas para construir democracia. Porque además es un libro de fácil lectura, porque además es un libro que, si bien tiene textos breves que son pequeñas ventanas que quizá algunos podrían decir que les falta profundidad, yo creo que no les falta profundidad, pero son pequeñas ventanas, pero tienen una bibliografía importante a la que se puede acudir si uno tiene el deseo de profundizar en cada uno de los temas que tiene este libro. Y además tiene a Cucho, ¿no? Entonces, y quiero terminar, fíjense, voy a terminar antes de tiempo, puse mis 6 minutos, pero voy a terminar antes de tiempo. Quiero terminar con la descripción de uno de las ilustraciones que hizo Cucho, que es la que más me gustó de todas, porque creo que pone el énfasis en el elemento que no hemos perdido, que es el de la construcción de ciudadanos que cada elección son capacitados y cuidan la casilla. Yo no sé cuántos de ustedes han sido funcionarios de casilla, pero es de llorar. O sea, la emoción que se siente cuando se cierra la caja, que es la urna, y se lleva al comité distrital, es así como, ¡oh! Llevo la República en las manos, ¿sí o no? ¿Quién ha sido funcionario de casilla? No, es extraordinario. Bueno, pues en este dibujo que está en la página 124, que acompaña al texto de Alonso Solís, es el recorrido que hacen los capacitadores de los institutos electorales, con todos los obstáculos que tienen que sortear para llegar a nuestras casas y decirnos, te tocó ser funcionario de casilla, todo lo que tienen que pasar, fuego, cocodrilo, etcétera, perros que los muerden, llegan, finalmente consiguen a un ciudadano y luego el ciudadano va y bueno, y a ver si asiste a la capacitación y luego a ver si después de la capacitación se queda y luego es cómo le cede, digamos, ¿no? la estafeta al ciudadano y el ciudadano sigue recorriendo el camino de, ok, ahora ya estoy listo, ya me llegaron las urnas, las plumas, etcétera. Y luego cómo recibe la votación y al final cómo entrega, ¿no? la voluntad de los ciudadanos al Instituto Electoral. Ese dibujo, esa ilustración me parece fantástica, todas, pero ese en especial. Con eso termino, nuevamente agradeciéndoles por su presencia y agradeciendo al Instituto Electoral por haberme invitado a formar parte de esta celebración en la que tenemos que reconocer lo que sigue funcionando, lo que se ha construido y lo que se puede hacer. Bravo, muchísimas gracias, Ibabel, por esta presentación. Este año, solo en Jalisco, tuvimos cerca de 90,000 ciudadanas y ciudadanos haciendo ese trabajo en las casillas, solo en Jalisco, para que tengamos una idea de la dimensión y la magnitud del trabajo, su desconcentración, su capacidad de abarcar todo el territorio. Y como lo dice ella, toca caminar hacia la vanguardia local para la subsistencia de nuestra democracia. No diré más, cederé ahora el uso de la voz a Saúl Herrera, mejor conocido como Cucho, que es la estrella de esta mesa, monero desde hace 26 años, pues casi el periodo que comprende nuestra historia democrática. Ahora ya se siente nuestra breve historia democrática. Su trabajo ha sido publicado en distintos periódicos y revistas y actualmente podemos ver sus cartuchos en el diario El Informador. Tengo pues una sesgada admiración por el talento y la importancia del oficio monero, pocas formas de comunicar más sugerentes, más críticas e incluso pues más conmovedoras que la caricatura política.
Así es que desde su esquina intelectual escucharemos ahora a Cucho, el monero que con su mirada aguda y su sensibilidad política viste cada uno de los textos de esta edición para convertirlo en algo más, para convertirlo en algo mejor. Gracias, Cucho. Buenos días a todos. Pues es un honor poder compartir aquí esta mesa con Lupita, con Ibabel, con el maestro Ibarra, y también es un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes que nos están acompañando para pues celebrar estos 30 años de vida democrática en el estado de Jalisco. A mí me va a tocar contarles la forma técnica, las dificultades que yo encontré para realizar este trabajo. Yo lo digo dificultades porque sí fue algo pesado. Yo ya tengo una carga laboral de todos los días, elaborar por lo menos 2 cartones para los diferentes medios en los que colaboro. Y cuando me invitaron a hacerlo, los compañeros Renata Rocha, Carlos Aguirre, Carlos López de Alba, no dudé en decir que sí, aunque no sabía cómo lo iba a hacer, ¿no? Dije, lo tengo que lograr porque creo que es un buen momento y quería estar aquí, ¿no? Quería estar aquí para aportar lo que sé hacer, que son caricaturas, y aquí está el resultado de ese trabajo que espero que les guste. Quisiera empezar agradeciendo a la gente del equipo de editores porque fueron extremadamente pacientes conmigo y a la hora que me dijeron que iba a presentar yo el libro, les dije, no, vénganse ustedes conmigo, pero bueno, ya vi que me dejaron aquí solito y está padre porque yo quiero al menos que les dediquen un aplauso a ellos porque también ellos se rompieron horas y horas de esfuerzo, de trabajo para poder hoy tener este documento impreso. A mí me lo encargaron, me dieron como un mes y medio para hacerlo. Era una ilustración por día. Yo dije, bueno, pues rápido, ¿no? Pero en ese mes que me dieron se hizo casi 2 y por eso apelo a la paciencia que tuvieron ellos para soportarme, ¿no? Y lo digo así porque creo que como caricaturista a lo largo del tiempo, no sé, en la manera personal me he vuelto como adicto a la adrenalina. Siempre entrego mi cartón al 5 para el cierre de la edición y los jefes del periódico, los jefes de cierre, creo que me deben de odiar, pero no sé, creo que siempre dejo hasta el último la mejor idea, la mejor propuesta para enviarla, ¿no? Y creo que en este caso, creo que también fue así. Creo que traté de exprimir al más los textos de todos los académicos y de todos los analistas que me mandaron para poder entregar la mejor versión de cada una de los ensayos. Pues sin duda son temas que yo he estado recorriendo durante estos 26 años, son temas que son conocidos en alguna parte y no me resultó muy difícil poderlos ilustrar. Yo empecé en el año 97 a publicar mis ilustraciones, pero creo que dentro del proceso electoral y de todos los cambios que ha tenido Jalisco, que creo que muchos analistas siempre se han referido a Jalisco como un pionero en la alternancia, y creo que es bien válido decir y sentirnos orgullosos de eso, porque creo que aquí se vivió una verdadera alternancia en los años 90. Hubo un suceso por ahí que quise ilustrar en las primeras páginas del libro, que es el tema de las explosiones del 92, ¿no? Que muchos analistas de aquel entonces, yo estudiaba la preparatoria, pero ya leía prensa y muchos analistas atribuyen a los cambios electorales que sufrió el Estado debido a esa inconformidad, que la gente salió a las calles y a mostrarse su descontento con el gobierno que estaba en turno e hizo un cambio que es histórico y que hasta la fecha creo que Jalisco sigue disfrutando de esa alternancia real. Le hemos demostrado al país que somos un estado que sabe votar y sabe votar también con la otra B a los gobernantes que no desea, ¿no? Entonces creo que sí, por ese lado los jaliscienses debemos de sentirnos orgullosos de nuestra manera de salir a votar, ¿no?
También me gustó muchísimo los capítulos de los movimientos sociales que se han dado, sobre todo movimientos juveniles. Venía por ahí algún apartado dedicado tanto como a los wikis, a la wikipolítica y al movimiento de Yo Soy 132, que surgió en el 2012. Les comparto una de esas satisfacciones que tuve en el año 2016. Nos invitaron a la Feria del Libro de Mérida y platiqué con algunos chavos de allá. En ese entonces creo que vivía uno de sus mejores momentos Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto fue uno de los iniciadores del movimiento Wikipolítica y había chavos en Mérida que estaban entusiasmados con ese movimiento y se sentían identificados, ¿no? Entonces, sí creo que es bien válido que el documento que hoy estamos presentando vengan historias de ese tipo de movimientos estudiantiles que bien le hacen falta a nuestra sociedad, a nuestro estado, a nuestro país. Y la verdad es que sí fue un momento agradable de sentir que se estaban haciendo cosas diferentes aquí en Jalisco, ¿no? Igual que Ibabel, yo también me identifiqué muchísimo con el texto del señor Alonso Solís, porque pues ya me tocó ser 2 veces me tocó ser funcionario de casilla y eso lo quería compartir, porque sí creo que la gente que va y toca tu puerta, que anda en la calle bajo el sol, bajo la lluvia, creo que es la gente que forma en sí, es la base de este instituto, y creo que le dediqué muchas horas a ese cartón porque creo que bien valía la pena, y se lo dije a Renata. Creo que la gente que se lleva el trabajo más pesado y bien valía la pena. Yo les quiero compartir mi experiencia como funcionario de casilla, porque en el pasado proceso electoral, uno de mis hijos, ya mayor de edad, recibió una invitación para ser funcionario de casilla y no le entró, que ya ha pasado con otros conocidos, ¿no? Que los buscan y van y les tocan y ni les abren la puerta. Entonces, se me hace un poquito injusto. Y yo le insistí a mi hijo que al menos una vez en tu vida tienes que aceptar ese reto, para que nadie te diga, nadie te cuente cómo se organiza una elección y vivirlo dentro, vivir una jornada electoral. Creo que un domingo que le dediques en toda tu vida, no pasa nada. Yo acepté el reto. A mí cuando me invitaron a ser funcionario de casilla me dijeron que iba a estar como en la reserva, ¿no? Como en la banca por si faltaba algún funcionario, pues me iba a tocar a mí. Entonces yo fui muy confiado, dije, bueno, entonces ya me dijeron que me voy a regresar pronto. Ándenles que llegó el cuate que iba a ser el titular, llegó con una venda en la mano, y totalmente se veía muy falso, ¿no? Dije, este cuate no tiene nada. Entonces le dice al presidente de ahí de la casilla, le dice, oye, ¿sabes qué? Es que ayer me caí, entonces pues no puedo ser funcionario. Híjole, no, pues, o sea, a mí sí, en ese momento sí me dio mucho coraje porque vi la falsedad, pero dije, bueno, está bien, ya me tocaba, ¿no? Fue todo un día, la verdad es que no fue ni siquiera pesado porque pues ya ahí entre funcionarios pues nos hicimos hasta amigos, fue todo un día, nos dieron hasta nuestro refrigerio, recuerdo muy bien, y me regresé feliz a casa porque dije, bueno, ya sé cómo se organizan las elecciones, ya vi cómo funciona todo el sistema electoral. Creo que ese fue en el año 2000, fue cuando ganó Fox. Y bueno, dije, pues no pasa nada, ¿no? Uno le tiene muchísimo así como recelo cuando van y te tocan a tu puerta para invitarte a un proceso así. Y ahora le recomendaba eso a mi hijo, ¿no? Y le insistía, le decía, pues acepta el reto, que al final de cuentas creo que ni lo aceptó, pero bien, dije, bien vale la pena una vez en la vida hacerlo. Ya para el siguiente proceso electoral me volvieron a invitar y acepté, ¿no? Ya sabía de qué se trataba y todo. Y luego ya hubo un tercer proceso electoral que me invitaron y ya les dije, no, ya agárrense otro. O sea, como que en esa casa sí hay alguien que sí ha sido funcionario, que no sé si pase eso, ¿verdad? O sea, que sí detectan a la gente que le gusta participar, porque me imagino que sí hay personas que sí les gusta participar, ¿no? En cada proceso electoral. Pero yo dije, no, ya, o sea, yo ya cumplí, ya agárrense otro. Entonces, pero eso me sirvió bastante para conocer todo eso que explico ahí en la tira y decir, bueno, es que sí es cierto que todo eso pasa, ¿no? Que te abren de la puerta de mala manera, no te ofrecen ni un vaso de agua. Creo que sí, esa chamba también es de reconocerse y creo que eso es lo que a fin de cuentas
forma al instituto desde sus cimientos, ¿no? Y es lo que le da confianza y validez a cualquier resultado electoral, y creo que bien vale la pena dedicarle bueno, yo les puedo dedicar un dibujo, pero sí dedicarles un reconocimiento a todos esos personajes que a veces son anónimos, pero que están ahí, ¿no?, en cada jornada electoral. Yo es lo que les quería compartir, y pues un aplauso fuerte para el instituto, que espero vernos aquí en otros 30 años. Gracias, Cucho, por tus palabras, por tu trabajo, por compartirnos esta experiencia. Por favor, siempre abran la puerta al INE. De eso depende nuestra democracia en mucho. Como sabemos, el carácter ciudadano de las elecciones mexicanas es en lo que descansa la confianza en los resultados electorales, y es al cabo lo que ha posibilitado justo estas alternancias y esta estabilidad política en el país y en el Estado, que hay que decir que en Jalisco pues también fuimos pioneros en temas de alternancia. Aquí transitamos pues antes de la federación, fuimos uno de los primeros estados con alternancia política en el país, y eso también se debió a la creación, a la fundación de una institución independiente, profesional, técnica, autónoma, como es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Gracias, Cucho. Cederé ahora el uso de la voz al maestro Enrique Ibarra Pedrosa, que además de acompañarnos en esta presentación esta mañana, escribió también el primero de los ensayos de este libro, por lo cual pues estamos doblemente agradecidas y agradecidos. El maestro Ibarra, como todas y todos sabemos, es el actual secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, un indiscutible conocedor y estudioso, además diré de protagonista de la historia de la construcción del sistema político electoral mexicano y el jalisciense en particular. Su paso por la vida pública local y nacional, su vocación docente y su envidiable memoria lo convierten en un referente inequívoco para comprender la historia de la democracia en nuestra entidad. Adelante, secretario, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Ya vi que Ibabel me puso aquí un límite de tiempo. Está bien, voy a procurar ceñirme a ello. De veras, es una distinción estar aquí con la presencia de todas, de todos ustedes. Muy buenos días. Y por supuesto, compartiendo esta mesa con quienes han tenido espléndidas intervenciones. Paula Ramírez, aunque ella seguramente epilogará este encuentro, y Guadalupe Morfín, con su expresión siempre poética, siempre constructiva, siempre positiva, propositiva y positiva. Muchas gracias, Guadalupe. Y por supuesto a una talentosa analista, periodista, Ibabel Arroyo, que efectivamente se ha convertido en un referente del debate público en todo el país. A mí me daba gusto, ahorita que estábamos en los preámbulos de este encuentro, personas que llegaban a saludarla, a expresarle su fidelidad cuando está en los programas televisivos, y con mucha objetividad lo que lo hace Ibabel. Y por supuesto a Saúl Herrera. Yo nunca he sido partidario de los hipocorísticos ni de los motes, pero bueno, es como a veces algunos candidatos, si van sin el mote hasta pierden las elecciones. Entonces, Saúl Herrera Cucho, también es un placer, un deleite también escucharte, además de verte en los cartones cotidianamente. En estos temas de carácter electoral y celebrando el libro que conmemora los 30 años del IEPC, y fíjense ustedes, seguramente Paula, que es tan acuciosa, son 29 artículos y la participación de Cucho, o sea, son 30 los que participamos en el libro, no sé si a uno por cada año, pero bueno, tuve la curiosidad de contarlos y somos 30 quienes participamos. Pero muchas felicidades, Paula, por este trabajo, y evidentemente sí reiterarte lo que decíamos para que el libro llegue a las 250 bibliotecas del gobierno del Estado, que está en los 125 municipios, porque efectivamente, lo decía Ibabel, se tiene que retomar a contracorriente de lo que está ocurriendo en el país,
el federalismo de la periferia al centro, desde el municipio, el estado, hacia el centro, como lo expresaba Reyes Heroles. Entonces, para hacerlo, porque además, ahorita le mostraba a Ibabel, nos quedan a nosotros 78 días en ese ejercicio de la administración, entonces hay que hacerlo rápido, Paula, para que lleguen a todos los municipios del estado. Miren, cuando platicamos del tema electoral en el país, a mí siempre tengo presente lo que un día, hace tiempo, una alumna me preguntó en el CUCH, en la clase de Derecho, oiga, ¿y por qué nosotros, después de 200 años o más de independencia, el tema electoral sigue siendo el más recurrente en las conversaciones, en el día a día, en los medios? Y me atreví a invocar a quien mejor análisis hizo de nuestras primeras décadas turbulentas, que a mi parecer fue Mariano Otero. Otero, que hace un ensayo extraordinario sobre la agitación de la República Mexicana en el ámbito político, económico y social, así se llamó su ensayo, que lo hizo a los 24 años de edad. Otero hace un contraste entre lo que fue el proceso de colonización inglés y la conquista española. Y él narra, inclusive habla del proletariado del campo, del proletariado de la ciudad, de la clase media, de la clase alta, de la clase menesterosa, obvio del alto clero, del bajo clero. Antes que Marx y antes que Engels, mucho tiempo antes, él habla de las relaciones materiales de producción y habla de la lucha de clases. Entonces, dice que en nuestros 300 años de colonia, de conquista y colonia, nosotros de parte de la corona se significó por una asfixiante obstrucción al desarrollo de lo que un día sería México, que a diferencia de los sajones que propiciaban gobiernos, participación, desarrollo comercial, productivo, aquí era el monopolio en todos los órdenes. Y en las elecciones no podía ser diferente. ¿Qué hizo Felipe II en 1552? Se había gastado los recursos de la corona en construir el Escorial. Entonces hizo un decreto en donde todos los cargos electivos de los dominios de ultramar podían o debían someterse a la venta, a la subasta. Entonces, desde entonces, las presidencias municipales, las tesorerías, las regidurías y las comisarías se compraban y hay muchas evidencias de ello. ¿Cuáles fueron las alcaldías más caras en que se vendieron? Evidentemente, las de las dos ciudades más importantes del dominio español, la Ciudad de México y Lima. Y además el que las adquiría a perpetuidad, no era por un tiempo de 3 años o 6 años. Ya se habrán de imaginar muchos a qué llegaban cuando compraban a precios muy altos. La de la Ciudad de México llegó a venderse en la subasta a 12,500, que era una verdadera fortuna económica, y la de Lima a 12,000 pesos. Guadalajara, que en la colonia siempre fue muy relativo su crecimiento hasta los años en que el alcalde llega a esta ciudad y la transforma. Guadalajara, lo más que se vendió fue en 700 pesos. Estaba más cotizada la de Zacatecas. ¿Por qué? Porque era una ciudad minera y era una ciudad más rica. Entonces, ¿todo eso en qué incidió? En que hubo una ausencia de una visión o de una participación ciudadana. Y cuando se hicieron las primeras elecciones, se hicieron en 1812 en la Ciudad de México. Y aquí se hizo en 1813. Evidentemente, los efectos de la Constitución de Cádiz. En la Ciudad de México, y podemos leer las crónicas de Lucas Alamán en su obra Historia de las Revoluciones de 1808 a 1830, y narra la disputa entre dos partidos políticos, el de los europeos y el de los americanos. Y él dice, al final de cuentas, ganaron los americanos, pero los que perdieron se inconformaron y presentaron su queja, hoy dirían impugnación, porque a la vuelta de donde estaban las mesas de votación, de las mesas parroquiales, porque las elecciones las organizaba la Iglesia Católica, y por eso nuestros comicios son en domingo. En Estados Unidos son inclusive los martes, eso es diferente, hasta por las cuestiones de carácter de religión. Y dice, había
Dijeron los perdedores, a vuelta de la esquina, aguadores, que era un oficio muy modesto, repartiendo y haciendo proselitismo por los americanos. Y también se detectó que hubo coacción del voto. Y lo más grave, dice Lucas Alamán, a la hora de hacer el conteo de los que votaron, se encontraron que muchos replicaron en varias mesas de recepción su voto, y en todas hubo más votos que el número que habían registrado las parroquias de votantes. Y se fueron a lo que hoy es el Zócalo, le pidieron al virrey que anulara la elección, no lo consiguieron. Pero la primera elección se da con impugnación ya mencionada. ¿Y cuándo se da el primer fraude electoral documentado? En la elección de 1828 para presidente de la República, cuando contienden, y era un diseño constitucional muy fallido, dos candidatos, Gómez Pedraza y Vicente Guerrero, y la elección se hacía en los congresos. En la mañana la Cámara de Diputados decreta, era la autocalificación, que había ganado Gómez Pedraza. Los soldados, los seguidores de Guerrero se van a la Cámara, presionan, y en la misma tarde el mismo órgano dice, tuvo más votos Gómez Pedraza, pero el más popular es Vicente Guerrero. La primera elección aquí en Guadalajara es una elección donde no hubo los problemas de la Ciudad de México. Aquí se hizo en 1813. ¿Quiénes la organizaron? Las 4 parroquias existentes: el Sagrario Metropolitano de Catedral, el Santuario, el Templo de San José de Analco y el Templo de San Juan de la Penitencia de Mexicalcingo. Aquí no hubo el problema de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo entre las élites, hubo un acuerdo entre las clases dominantes y el resultado no tuvo mayores protestas. ¿Qué ocurrió entonces? Y dice Mariano Otero, todo ello nos llevó a que logramos la independencia, la emancipación, pero no tuvimos orden para estructurarnos como nación. Lo que ya se decía aquí, lo mencionaba creo que Guadalupe Morfín, si no tenemos nosotros, y él su queja, él se dolía, sobre todo en 1847, cuando la República había sido fracturada en su territorio, cuando 10,000 soldados norteamericanos le ganaron a un país de millones y lo despojaron de la mitad del territorio, decía, esto se debe a la pugna enconada entre los dos partidos, entre los liberales y entre los conservadores. En lugar de argumentos, bayonetas. En lugar de votos, cañonazos. Entonces, si no construimos unidad en lo fundamental, era la tesis de Otero, este país no podrá constituirse verdaderamente como nación. Y lo traigo a colación por los acontecimientos que estamos viendo de polarización, de confrontaciones, donde no hay la civilidad que aquí se mencionaba, ni la disposición de escuchar a quien piensa diferente. Yo celebro la idea, como siempre, del talento de la presidenta y de su equipo, de Paula, de la edición de este libro. Ya se dijo aquí, estamos festejando 30 años del nacimiento de este órgano. A mí me tocó, perdón por hablar en primera persona, como legislador en el Congreso local y también me tocó como dirigente del partido, que aquí por generosidad no hicieron nombre de nomenclatura. Yo era el dirigente del partido encargado de ese tipo de temas, de ese tipo de cuestiones. Y me tocó hacer el diseño, participar de la adecuación electoral en el Congreso del Estado. Y también el acuerdo político con las otras fuerzas, que aquí se ha dicho, y qué bueno, los actores centrales son los ciudadanos, pero yo imagino a Paula y a sus compañeros el brete del día a día. Cada partido político en el pasado proceso electoral postuló 2008 candidatos. Se dice fácil, pero ellos tienen que revisar hasta el acta de nacimiento de la candidata o candidato a la 7ª regiduría en el municipio que menos votantes tiene en Jalisco, que es Santa María del Oro, que tiene 2,004 electores, o Guadalajara, que es el que más tiene, de 1,264,000 votantes. Y ellos tienen que revisar caso por caso. Entonces, nos tocó y se hizo un acuerdo, ya se mencionó aquí, lo mencionó Guadalupe, quienes quedaron. Y hubo gente muy lúcida, todos tienen su gran mérito, como el doctor, bueno, todo el mundo dice el doc, Jorge Alonso, que después declinó ser
el presidente en el siguiente proceso. Él decía, yo no puedo porque si los partidos me protestan, soy capaz de, ya se habrán de imaginar de qué. Entonces mejor optó con mucha civilidad no serlo. Pero hemos tenido, y el primer gran mérito de ese organismo electoral fue el que se dio la alternancia en la Ciudad de México. Ya lo decía aquí Saúl Herrera, hubo un acontecimiento de 1992 en el sector Reforma. Ese fue el inicio de una ciudadanía con una concepción de castigar a quienes gobernábamos o a quienes éramos parte del gobierno, que estuvo acompañado de otros episodios y que desembocó en el año de 1994, en 95 fue la elección, en febrero, la elección no era como en esas fechas, esa elección fue en febrero y por vez primera el partido dominante en 70 años pierde los comicios. Y posteriormente, gracias al IEPC, Jalisco es de los muy pocos estados de la República que han tenido gobiernos de 3 nomenclaturas diferentes. Acción Nacional, el PRI retornó y la opción de Movimiento Ciudadano, que es actualmente la que está en ejercicio de gobierno. Pero todo ha sido gracias al trabajo, ya se dijo aquí, y coincido y lo subrayo, de cientos de miles de ciudadanos. En Jalisco, que me corrija Paula, la vez pasada hubo 10,662 casillas, porque las casillas están en comunidades del Ejido del Mezquite, en Huejuquilla, o también en Tuzcacuesco, en todas partes, no solamente son las áreas urbanas, o hay casillas, como en la Ciénega de Chapala, que tienen que llevar la paquetería todavía en balsa, ahí a algunos puntos de San Juan Tecomatlán, en Poncitlán. Entonces, es un gran mérito a todos los que han participado, a funcionarios que han estado en los diferentes órganos de carácter electoral, y qué bueno que se da este libro. Yo creo que el libro sigue siendo un testigo, un testimonio perdurable para el presente y, por supuesto, para el futuro. Yo creo que el libro, y hay una edición de un libro recientemente publicado, apenas en el 2021, que el viernes pasado leí que llegó a 40 ediciones en 30 idiomas diferentes. El libro, muy recomendable, de una joven escritora, Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco, que describe ahí, y en mi opinión es el mejor libro que se ha escrito sobre el libro, de la perdurabilidad, y habla de que hacer ese tipo de inmersiones, como el que hoy nos invita, el talento de Cucho, la participación de los jóvenes que ya fueron mencionados, como Augusto Chacón, y una abanico de participantes muy diversa, pero que eso lo enriquece también, es parte de lo que ella decía, Irene Vallejo escribe, de que no es solamente una inmersión para conocer el pasado, es para construir un mejor presente y un mejor porvenir. Así que de veras, muchas gracias a todas y a todos por esta hora tan atípica para presentar libros, su puntual asistencia, su llegada muy puntual de mañana y el miércoles, y felicidades a la presidenta y a todos los servidores públicos del IEPC. Enhorabuena, y por supuesto a las participantes. Aquí se practicó equidad de género, 3 mujeres, 2 varones y al extremo los varones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Ibarra. Les dije que tenía una envidiable memoria. ¿Quién se acuerda del año de la primera elección en Jalisco? Exacto. Bien, muchísimas gracias al maestro Enrique Ibarra por este repaso histórico, muy sucinto, pero al mismo tiempo muy abarcador, con muchas referencias relevantísimas de nuestros precedentes democráticos, cuestiones que hasta nos llaman la atención. Desde 1800 había impugnaciones, y esas cuestiones. Gracias por el reconocimiento al trabajo del instituto, al trabajo de las y los ciudadanos que formaron parte de las casillas. Una casilla cada 750 habitantes se instala en cada rincón del territorio nacional para que todas y todos podamos
podamos votar. Y gracias también por reconocer y recuperar pues esto, la vanguardia local, la vanguardia jalisciense en esto que yo llamo nuestro expediente electoral. Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia esta mañana, por su participación en este libro, mis colegas consejeras, consejeros que escribieron también en esta edición, a todas y a todos quienes pues se han tomado este tiempo, efectivamente, de mañana en este rato luego complicado para acudir a este tipo de eventos, doblemente agradecidas y agradecidos. Y bueno, antes de que nos despidamos, quisiera invitarles, para quien todavía tenga algunos minutos de tiempo, a que nos acompañen a la inauguración de nuestra biblioteca electoral y que esperamos que sea verdaderamente pues un espacio para nutrir nuestra cultura cívica, para documentar nuestra vida electoral y que sea un lugar en donde todas y todos podamos acudir a partir de hoy a consultar pues la amplia colección bibliográfica que tenemos ahí y que estaremos nutriendo a lo largo y que ya me hiciste de un la reclamo. vida. Y pues ya aquí comprometí al secretario de que también nos done su bella colección literaria y pues amplío la invitación a quien desee hacerlo. Son todas las publicaciones muy bienvenidas. De hecho, comentarles que parte, digamos, del acervo literario que tenemos aquí es justo una contribución de las propias funcionarias y funcionarios de este instituto y bueno, pues y documentos, libros, revistas que hemos ido consiguiendo aquí y allá. Así que para nosotras y nosotros es una gran noticia inaugurar esta biblioteca y qué mejor que hacerlo en el marco de la presentación de este gran libro. Muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan un excelente día. Esta biblioteca ha sido un anhelo de mis colegas consejeras y consejeros desde hace mucho tiempo, que por fin hemos podido pues materializar en este espacio. Como ustedes saben, el instituto funciona en espacios bastante reducidos y es por esto que hasta este momento habíamos podido hacerlo, pero bueno, hay llena de historias alrededor de, digamos, este anhelo, este interés. La consejera Claudia estuvo recuperando libros y guardándolos en un closet durante meses y luego iba a las oficinas y luego los colegas contribuyeron también y enviamos algunas cartas a instituciones para que también nos donaran parte de su acervo y bueno, como ya nos dijo Emanuel, nos faltan 2,000. Nos faltan 2,000 libros, así es que esta es una invitación para que nos donen también. Todo, digamos, esta invitación es estratégica. No sé bien, pues en realidad, enhorabuena. La realidad es que estamos muy contentos y contentos de poder tener este espacio. Ojalá perdure, ojalá se siga nutriendo. Y pues sí, nada, cederle el gusto de la voz a mis colegas, consejeras, consejeros, tú a quien quiera tomar la palabra. Tú te estuviste con el hormiga. Bien, no, pues simplemente agradecer y celebrar la apertura por fin de nuestra biblioteca. Definitivamente que el instituto no tuviera una biblioteca con tanta información que nosotros generamos, con tanta documental que nosotros mismos publicamos o que hacemos que se publique con tantas escritoras y escritores, definitivamente pues era un atentado contra la editorial del Estado, así es que definitivamente celebro que por fin la tengamos. Realmente les pedimos colaboración a quienes están aquí al frente y a quienes están allá atrás para que nos apoyen con la donación de libros. Queremos que la biblioteca esté lo más enriquecida posible, pero sobre todo que sea una herramienta para la ciudadanía, para conocer toda la información sobre la vida política de nuestro Estado y de nuestro país. Muchísimas gracias y pues enhorabuena. De no ser así, les invito entonces a inaugurar esta biblioteca cívica. Muchas gracias a todas y a todos y abriremos entonces las puertas de este pues, espacio literario.
Muchas gracias.